Zombies en el Cañaveral. Bienvenidos a una experiencia de terror absoluto. Pedimos a todas las personas que se retiren de las calles, que vayan a sus casas y tranquen bien puertas y ventanas. No sabemos qué tipo de asesinos tenemos entre manos. Muertes. Zombies en el Cañaveral. Los muertos han vuelto a la vida para devorarse a los vivos. Jamás has experimentado tanto horror. No vengas solo. A ver, Zombies en el Cañaveral. Dirigida por Ofelio Linares Montt. Producida por Manuel Miranda. Esta es la paradoja, ¿no? Hay una película filmada en Argentina, en el norte argentino, en la década del 60, en blanco y negro, que cambia la historia del terror moderno a nivel mundial, ¿no? 50 años después sigue siendo tremendamente vigente. Y sin embargo nadie la vio, nadie la conoce, nadie ni siquiera la escuchó nombrar. Sé que para muchos esta película ha sido muy importante, pero considerarme padre del terror moderno me parece demasiado ya. En la década del 50, el género por excelencia de la clase B estadounidense fue la ciencia ficción y el terror. Ese cine fue blanco de la censura, principalmente porque lo fantástico siempre da para pensar en alegorías políticas, en mensajes escondidos, películas como Angry Red Planet, ese planeta rojo furioso. ¿Era la amenaza roja? ¿Era la amenaza comunista? En tiempos de Guerra Fría, era imposible no leer ciertas películas de ciencia ficción como una forma de difundir una cierta ideología comunista en Estados Unidos y en el resto del mundo. Por ejemplo, El día que paralizaron la Tierra, ¿era un mensaje sobre la huelga universal al capitalismo? Esa parálisis, ¿era un paro que traían de otro planeta para terminar con el capitalismo en la Tierra? La ciencia ficción era como caldo de cultivo de pensar otros tipos de sociedades que vienen de otros planetas y que atacan al capitalismo. La década del 60 es una década absolutamente política. Yo creo que en ese sentido el cine de clase B siempre trabajó como un modo indirecto tomar climas de época. Cuando uno piensa en John Carpenter es clarísimo, o sea, They Live, aquella película está muy clara las formas de hablar, en ese caso sobre el fin de la época de Reagan, a partir de una situación muy peculiar, de una invasión de extraterrestres que están entre nosotros, y detrás de eso también hay una especie de forma de ser de los zombies. En ese caso se trata de la obediencia de órdenes. Todos los objetos tienen un signo que no es el que
refiere, sino una orden detrás del signo para que todos de algún modo sigan un camino en común. Jason no mata a cualquiera. Jason mata claramente a los que fornican, a los que consumen drogas, a los que toman alcohol, a los que se divierten del modo que nos dicen que no podemos divertirnos, ¿no? No fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no serás negro, no serás latino. Claramente ahí aparecen los monstruos para decirnos qué cosas debemos y qué cosas no debemos, y siempre fue así. Evidentemente lo que pasaba era que era un cine moral donde el capitalismo triunfaba. Es decir, la sociedad norteamericana eliminaba lo monstruoso, lo marciano, lo diferente. Luego, ¿qué llega? Llega el miedo a lo nuclear, el miedo al botón, el miedo a la bomba. Y ahí aparecen los terrores nucleares justamente, aparecen los terrores de estos monstruos radioactivos, de estas criaturas que acechan después de la bomba, ¿no? Siempre nos dijeron, hay que tenerle miedo. Argentina, por motivos que la verdad que se me escapan, siempre le tuvo miedo al miedo. Mientras en Italia, en España, inclusive en Brasil, se filmaban películas que iban por los bordes, ¿no? del sistema de producción de Hollywood, y acá no. Acá no. Si uno remite a las enciclopedias, ¿no? O a los especialistas en el cine argentino, se encuentra con 2 o 3 nombres, ¿no? No hay mucho más. Está León Klimovsky, que es un director que filmó muchísimo cine de género, pero en España, se tuvo que ir a España a producir. Está, por supuesto, Emilio Vieira e Ibáñez Menta. Que fue el gran genio del cine de terror, pero fue de alguna manera un caso aislado en el cine argentino. En el 42 hizo una película como Una luz en la ventana, que le daba un poco el cine de científico loco estadounidense. Y en el 60 hizo la película que dirigió Enrique Carreras, Obras maestras del terror, que importaba adaptaciones de Edgar Allan Poe al cine, pero siempre el cine de terror argentino fue un poco subsidiario del gran cine de terror de Estados Unidos, de Inglaterra y de algunas estéticas del expresionismo alemán. En ese contexto, en el año 65, en Tucumán, 2 tipos, sin saberlo, cambian este paradigma y nos explican a todos los demás que se puede contar historias de terror desde otro lado. Creo que el gran renovador, y digo creo porque hay más mito que realidad fáctica que se pueda comprobar, fue Zombies en el Cañaveral, porque es una película de 1965, digo, mucho antes del cine de Romero. Yo recuerdo que en el 68 Emilio Vieira había hecho Sangre de Vírgenes y en el 69, si no me falla la memoria, fue La venganza del sexo. Y es curioso porque la película de Linares Montt es anterior. Por eso creo que si alguna vez podemos ver desfilar ante nuestros ojos a esta película, vamos a poder comprobar cuánto de verdad hay en que fue una película que hizo del género de zombies un género verdaderamente revolucionario, poniendo a estos, dicen, zombies entre cañaverales como una suerte de revolución agraria, una revolución obrera, que de alguna manera estaba en tándem con la realidad tucumana, con el tucumanazo, esa revolución de los trabajadores de la zafra que repercutió, digamos, en todo el país y que de hecho disparó muchas de las revoluciones que van a venir en el 68 en diferentes lugares y focos de Argentina, ¿no? Revoluciones sociales, obreras, que una película fantasma, una película que no sabemos verdaderamente la potencia que tenía, pero sabemos sí mucho de su mito, inició en Tucumán. Es algo que a mí me llama profundamente la atención porque hacer una película de género en el interior del país, en el 65, era algo que definitivamente no tenía precedentes. Nadie se acuerda de Ofelio Linares Montt, que es, a mi parecer, el más creativo, el más revolucionario, el más fresco, el que sin darse cuenta dirige, realiza e inmortaliza una obra absolutamente trascendente que da vuelta a lo que estaba y da el pie para todo lo que va a venir después.
¿Cómo comenzó todo? Bueno, yo estuve un par de meses en Nueva York en el año 64. Fanático del cine como soy, fui casi todos los días visitando los cines de la calle 42. En ese tiempo pasaban películas del género que llamaban exploitation. Double explosion of bloody terror, blood spattered bride, and I dismember mama. You rotten son of a bitch. Right on. Ginger, the very private eye. A battle in space against faceless beings. All American heroes. Super Fuzz. Just for the fun of it. Eran películas de clase B, de karate, de acción, de terror. Y viendo todas esas películas, yo veía que el terror era un género muy emotivo y que permitía mucha creatividad. Y por qué no, me parecía que podía ser un tema rentable. Así que en mi vuelta a la Argentina, poco a poco me empezó a dar vuelta la cabeza de hacer una película de terror aquí, en Tucumán. Podía ser una película de zombies, interactuando lógicamente con elementos del entorno tucumano, como podrían ser los cañaverales. En estos cañaverales hicimos parte de la filmación. Detrás de aquellos árboles teníamos escondidos los zombies que avanzaban en esta dirección hacia la casa donde se escondían la gente. Esta fue una zona muy importante y para nosotros fue la que nos dio la escenografía para filmar los zombies en el cañaveral. Lógicamente, cuando la caña está alta, la gente hasta llega a perderse debajo de la caña. Aquí filmamos parte de la película. Yo pensaba que este lugar no existía más. Hace más de 40 años que no venía por aquí. Esta era la casa de campo de una familia amiga de mis padres. Como no teníamos presupuesto para alquilarse, la pedimos prestado para pasar un fin de semana. Claro, nunca le dijimos que vinimos aquí a filmar una película de terror. Ni mi familia ni la familia que nos prestó la casa nunca supieron qué es lo que vinimos a hacer aquí. Zombie en el cañaveral trata sobre una joven llamada Bárbara que está paseando por los cañaverales de su padre, que es un acaudalado industrial tucumano, y de repente se ve acosada por un grupo de personas muy extrañas y de andar más extraño todavía. Ella huye despavorida, desesperada, entra en una casa, se refugia en esa casa y cierra la puerta. En la casa ya se encuentran otras personas que se han refugiado también. Y esas personas le cuentan a Bárbara de que esos seres tan extraños son muertos que se han levantado y que están buscando devorarse a los vivos. Y esos muertos, esos zombies llegan a la casa, empujan la puerta, empujan y llegan a derribarla.
Y ahí llega el máximo de pavor, de desesperación. Hay distintas reacciones, unos buscan... bueno, mejor lo dejo ahí. Te dejo con la incógnita. Hitchcock decía, tienes que hacer sufrir al público todo cuanto sea posible. Cuando me preguntan sobre la importancia de Zombies en el Cañaveral, siempre respondo lo mismo. Para mí es la piedra filosofal, ¿no? Es el antes y el después. Es la obra que permitió todo lo que vendría después, ¿no? Esa especie de remover el suelo para que la semilla crezca. Si hoy tenemos lo que tenemos es porque estuvo un director desconocido, tucumano, este maestro para mí, Ofelio Linares Montt, que dio vuelta a todo lo que estaba para barajar y dar de nuevo. El terror hasta él era considerado un género menor, era ese lugarcito del cine en donde, bueno, están los chicos jugando, no molesta demasiado. Bueno, Linares Montt dijo que no, que también el pueblo podía contar historias, que también desde el pueblo se podían contar relatos profundos, con contenido social, político y hasta te diría que filosófico. También hay que decir que antes de La Noche de los Muertos Vivos de Romero, en el 68, había un antecedente notable, que es la película de Jack Turner, Yo caminé con un zombie. Es una película de terror que plantea al zombie como un trabajador en un pueblo haitiano. Nos habla de alguna manera de las formas del capitalismo en un lugar exótico, donde quizás podríamos pensar que no llega el capitalismo, y que quizás la censura tampoco se dio cuenta que era una crítica política a partir del cine de terror y sobre todo de la figura del zombie como el obrero alienado, ¿no? Hace 4 años estuve en Tucumán investigando sobre la película de Ofelio, recolectando datos, viendo qué había de verdad, qué había de ficción, porque también se volvió un mito alrededor de la película. Estuve 2 años en los cuales escribí el libro Cañaveral Sangriento, crónicas de rodaje de zombies en el Cañaveral. Desde ahí, conseguir el guión original de la película se volvió una obsesión para mí. Recorrí los lugares que se te ocurran. Mira, estuve en sótanos infestados de ratas, húmedos, casas de coleccionistas que más de coleccionistas son, no sé, enfermos de la cinematografía. Estuve en museos, recorrí inclusive países estuve en París, en México, donde había rastros que me decían que posiblemente esté ahí por lo menos fragmentos del guión, si no el guión completo. Y siempre era lo mismo, ¿no? Siempre era, nos equivocábamos, en realidad era una película, qué tal cosa. Nunca daba con el guión original de Ofelio, de Zombies en el Cañaveral, pero tengo una pista. En este lugar hace muchos años había una confitería muy famosa llamada El Buen Gusto. En la década del 60 veníamos casi todas las noches con mis amigos. Entrábamos cerca de las 11 de la noche, terminábamos saliendo casi al amanecer. Ahí al Buen Gusto acudían muchos artistas e intelectuales. Es decir que el Buen Gusto fue escenario y testimonio de gran parte de la cultura tucumana, por lo menos 40 años. Hace 20 años aproximadamente se vendió este predio e hicieron este edificio que ven. Una pena, casi no quedan lugares así en Tucumán.
Una noche estábamos cenando con mis amigos y llega Héctor Vidal, un gran amigo mío, y venía con Manucho Miranda. Yo a Manucho lo conocía de vista, yo sabía que él era hijo de los dueños de los cines Ambassador. Y en un momento de la cena estábamos hablando de cine y surgió la discusión, ¿quién era mejor actor? ¿Bela Lugosi o Boris Karloff? Para mí Karloff era mi actor predilecto, durante muchos años fue mi actor predilecto. Pero sin embargo Manucho defendía a Bela Lugosi. Y discutimos, y gran parte de la velada fue discutir sobre cine de terror clásico. Fuera de lo acalorado que fue la discusión, hubo un elemento que a mí me interesó, que me llamó la atención, y era la vehemencia y la pasión con que Manucho opinaba de cine. Yo al final le elogié su vocación por el arte y le dije que con esa personalidad él podía ser un gran productor de cine. Vos sabes que él se rió así irónicamente, como si hubiera tocado una fibra íntima, y dijo, la verdad, yo siempre había pensado eso. Bueno, yo al ver tal interés en el cine, le cuento que yo estaba queriendo hacer una película de terror en Tucumán y le conté más o menos el argumento. Pues sabes, el interés de él fue total, ¿cierto? Te digo que fue cuestión de vernos un par de veces más y en un mes ya Manucho era productor de cine. Ya estaba viajando a Buenos Aires a contratar técnicos y a traer equipo para comenzar el rodaje aquí en Tucumán. Definir a mi papá en una sola palabra: testarudo, muy testarudo. El tema es así. Mis abuelos tenían un teatro y 2 cines acá en San Miguel de Tucumán, bastante conocidos, y toda la plata que hicieron con eso, mi papá la invirtió en esta película. Y en eso mi papá, cuando se le ponía algo en la cabeza, era incansable. Hasta que no lo cumplía, no paraba. No por nada, yo me acuerdo cuando era chiquita, llamaban por teléfono, yo atendía y me decían, ¿qué está el gallego cabrón? Yo no entendía nada. Bueno, ahora lo entiendo. Ahí es cuando mi papá y Ofelio fundan la productora cinematográfica Bagual. El nombre, yo pienso que lo ha puesto mi papá porque amaba los caballos. Tenía caballos en el campo, nos llevaba a andar. Las paredes estaban llenas de cuadros de caballos. Bueno, era su otra pasión. Ahí alquilan ellos una oficina en el microcentro tucumano y ahí planean toda la película. Los coleccionistas son un género especial dentro del mundillo de los fanáticos del cine. Nunca sabes con qué te vas a encontrar. Te puedes encontrar con un genio, con un loco, con lo que se te imagine. Son como cajas de Pandora. El tema de la caja de Pandora es que de adentro puede salir realmente cualquier cosa. Y lo interesante de esta película, que justamente había sido filmada en Tucumán, en esa época, para esa época,
digamos, las producciones no se hacían en las provincias, el interior no tenía industria cinematográfica. Eso es muy importante a destacar, porque justamente todo estaba centralizado digamos, en Buenos Aires. Este fue un desafío muy grande para esta película, porque siendo una película medianamente independiente y del interior, fue un riesgo asumido. Lo que te contaba, ¿no? O sea, estoy siguiendo el rastro hace décadas de la película esta, Zombies en el Cañaveral. Te metiste en una difícil porque... Pero me dijeron tu nombre, ¿no? Coleccionista de género, de cine de terror, tenés perlitas. Casi te diría que estoy esperando que me digas que sí, que tenés el guión original de la película. Y no. Es una película en la cual se investigó mucho. Mirá, el Museo del Cine, que tiene joyas, que se han encontrado copias inéditas de Metrópolis, copias de la animación de Quirino Cristiani, sí, joyas. Zombies en el Cañaveral es un título que todos saben, es como que el título que suena, pero que no se lo ve. Es como el fantasma. Es realmente una película que digamos, en el caso mío y de otros coleccionistas, nos ha, digamos, casi imposible la búsqueda. Fragmentos del guión, páginas, nada. Nada. ¿Y conoces a alguien que puede...? A ver, no tenés idea quién, tirame un nombre y ya no sé más qué hacer. Mirá, el otro día cuando vos me dejaste el mensaje estuve pensando, ¿no? Y me acordaba justamente de un cineclub que de hecho me pasó, Daniel Sandoval me había pasado un dato de una revista en su momento, que era El Séptimo Arte. Digamos, había un editor, alguien que escribía en esa revista, que era Humberto Uset, que había investigado dónde estaba ese texto, dónde estaba el libreto, el guión de esa película. Yo creo que es el único, si vos me preguntás quién te puede llegar a ayudar en eso, es él. Digo, no es una persona fácil de encontrar, pero yo me parece que es aquel que te puede dar las pistas necesarias para encontrarlo. Bueno, tomo nota. Bueno, gracias. Última pregunta que me queda la espinita. Si lo tenías el guión, ¿me lo hubieses vendido o me estás diciendo de verdad que no lo tenés para no vendérmelo? Wow, qué pregunta. A ver, es una joya. Pero no, a ver, te lo hubiese vendido, pero carísimo. En eso está clarísimo que muy caro. Porque es el santo grial de nuestro cine, por así decirlo. El rodaje lo comenzamos a mediados del 65. Fue difícil, fue bastante difícil, por varias razones. Una de ellas es que el rodaje tenía que hacerse en invierno, que es la época de la cosecha de la caña. Y ese año el invierno fue particularmente frío. Y los actores sufrían mucho con el frío, principalmente la gente grande. Por otro lado, filmar en el Cañaveral significa moverse con cámaras y equipo en un terreno completamente desparejo. Fíjate que nosotros llegábamos a las 6 de la mañana para preparar el rodaje y recién empezábamos a filmar a las 9. Varias veces hicimos tomas con cañaverales todavía escarchados. Es decir que era muy común manos heladas, pies helados, actores descompuestos de frío. Y además te digo, los zafreros, otra historia los zafreros. Ellos querían venir a cortarnos la caña donde estábamos y nos decían, por favor, vayan y corten allá primero, porque si no cortaban las cañas nos sacaban la escenografía. Y otra historia más también fue conseguir actores que hagan de zombies. Bueno, ¿de dónde sacabas actores? Bueno, yo, mi cuñada, mi hermano, la señora, el compañero de trabajo. Acudimos a todos ellos y ellos hicieron de zombies. Hasta el padre de Manucho hizo de zombies, ¿sabes? Y había que explicarle que era un zombie. Ellos nunca habían visto una película al respecto. En lo técnico, ni Manucho ni yo nunca habíamos participado de un rodaje. Éramos inexpertos. Todo era nuevo para nosotros. Los técnicos de Buenos Aires nos miraban con un poco de desconfianza. No éramos muy precisos para dar las indicaciones. Ellos veían que lo que nos faltaba de experiencia nos sobraba de entusiasmo. No, yo no estuve en el rodaje. Eso fue en el 65 y yo nací mucho tiempo después. Sí sé que con Ofelio, mi papá y Ofelio discutieron un montón por el nombre de la película. Yo ya tenía escrito el guión entero y ya le quería ponerle La muerte ronda el Cañaveral. Pero Manucho no quería, no le gustaba ese nombre, decía que era largo, que no decía nada. Él quería ponerle Sangre en el Cañaveral, Cañaveral sangriento o cosas parecidas. Y a mí no me gustaba nada. Para mí esos nombres eran muy vulgares, muy pedestres.
Así que pasamos mucho tiempo discutiendo y la verdad que nunca llegamos a ponernos de acuerdo. Yo fui una de las primeras mujeres periodistas del diario. Una mañana, Luis Bonur, que era mi jefe, me llamó y me dijo: vas a ir a Seville Pozo con el flaco Pedraza, que era el fotógrafo del diario, y vas a hacer una nota a unos tipos que están filmando una película. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue un montón de hombres y mujeres, todos con las ropas rotas, llenos de sangre, y que salían de los cañaverales y venían caminando con las manos levantadas. Yo los vi llegar, esos periodistas. Cuando vi que se asustaban con lo que estaba viendo, digo, sí, estamos haciendo las cosas bien. Entonces pregunté por el director. Me señalaron un hombre flaco, alto, con el pelo largo. Lo hablé y le dije que yo era periodista del diario y que venía a hacerle una nota. Pero ahí nomás ya estuvo al lado nuestro Manuel Miranda, que era en realidad el productor de la película. Cuando le expliqué el motivo de la visita, enseguida hizo parar todo y se sentó. Les pregunté, lo primero que se me ocurrió decirles, ¿cómo es que pensaron hacer eso de los zombies en el cañaveral? Ellos se miraron uno a otro y se reían. Zombie en el cañaveral. Ese era el título justo de la película. Manucho y yo nos reíamos y la periodista no entendía nada. Ocurre que ella sin querer le había puesto el nombre a la película. Ese era el nombre que sintetizaba justo el concepto que nosotros queríamos plasmar. Señor Humberto Ucet, pusimos el asilo. Gracias. Gracias, Ucet, por recibirme en su casa. Mire, estoy buscando datos, rastros, información sobre una película que ya ni siquiera sé. Si existe, si es parte de una obsesión, un zahir que tengo. Si yo le dijese el nombre Zombies en el cañaveral, ¿a usted le dice algo? Desde luego. De hecho, en la revista publicamos varios artículos sobre esa película. Es una pena que se haya escrito tanto sobre ella y no se la haya podido ver. Le recomiendo hablar con el montajista de esa película. ¿Se sabe algo de él? ¿Está vivo? Bueno, tengo entendido que él estuvo muy enfermo un tiempo, demasiado. Pero es todo lo que sé, no sé más nada al respecto. Y una cosa más antes de irme, Ucet. ¿Es cierto que usted fue el primero en mencionar a la película como una película maldita? Así es. Y temo que me quede corto a la luz de todo lo que le ocurrió. Sí, pero ¿por qué maldita? ¿Por qué ese epíteto y no otro cualquiera? Porque pensar distinto siempre será subversivo. Gracias, Ucet. Un gusto. Terminamos el rodaje en agosto del 65 y ahí nomás tomamos los negativos y nos fuimos con Manucho a Buenos Aires. Sergio Almirón, ese gran editor, él terminó el montaje de la película. Pero nosotros le pedimos que hiciera solamente una copia, la copia A. ¿Sabes por qué? Estaba Onganía de presidente de facto y la censura era muy rigurosa. Nosotros sabíamos que no íbamos a poder estrenar en la Argentina. Era un cieguito, y tenía dos hijos que vendían cigarrillos. Tenía la bolsa de tela,
que la enrollaba y la hacía. ¿Qué tenía adentro? Cigarrillos. ¿Te acuerdas? El Clifton, San Diego, Saratoga, Ahí está llegando. Montana. Ahí está llegando. ¿Qué haces, Martita? Te estamos esperando. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Han pasado 50 años y seguimos llegando tarde. Disculpen la demora, lo que pasa es que no encontraba dónde estacionar el coche. Disculpen. Está bien, Martita, está bien. Pasemos. Aquí estamos, mira, aquí estamos. Mira qué linda. Qué linda, qué hermosa. Acá, Mira, qué joven, pinta, qué ¿no? pinta. Oh, los diablos. Tenía. Bueno, ¿Y quién es el muerto vivo? Oh, mírame a mí. Oh, mira. Qué bárbaro, chico. En aquella época, Ofelio era compañero mío del colegio. ¿Te acuerdas? ¿En serio? Sí. ¿Qué fue? Fue en el año 50 y algo, ¿no? Sí, ¿Puede ser? 50 y tanto. No, Ofelio va a mi casa a buscarme, me acuerdo una tarde y me dice, che, tío, tengo un trabajo para vos, me dice. ¿Un trabajo para mí? Le digo, ¿de qué se trata? Y bueno, dice, mirá, tenés que hacer de muerto vivo en una película. Que nosotros con el gringo nos conocemos desde hace muchos años. Desde la Facultad de Artes, ¿te acordás? Sí, Estudiábamos teatro. Y no sabes que un día llegó y me dice, queremos hacer que estaban haciendo una convocatoria para una película. Entonces dije yo, qué bueno. Y me fui. Y ahí estaba Ofelio con el gallego Manucho sentadito. Y me dieron una parte del guión para que yo vaya leyendo. Yo estaba nerviosísima, estaba aterrada. Y bueno, sí, hice unas caras de terror, de pánico, qué sé yo, y me salieron unos grititos. A ver, pero ¿cómo era No sé cómo. La cuestión es que a él, el director, le gustó, parece, porque me seleccionaron. Entonces vino Manucho, ¿se acuerdan de Manucho? ¿Cómo me olvidé de Manucho? Me apartó y me dijo, como esta es una película independiente, no te van a pagar hasta que no sea exhibida. Ese buzo no vendió todo. Siempre había problemas entre Manucho y Ofelio, ¿te acordás? Pelea. Sí, porque empezaban a filmar y mira, no se ponen de acuerdo nunca. Por supuesto, porque él siempre decía, yo soy el director. Y el otro decía, yo pongo la plata. Claro. Yo recuerdo sí. Era gruñón, ¿no? Pero era buen tío. Tenía buen corazón y una gran generosidad. Sí. Era buen tío. Bueno, mira, pese a todo, si no fuera el esfuerzo y la dedicación que puso Manucho, yo solo nunca hubiera podido terminar la película. Sí. Es verdad. Es verdad. En septiembre del 66 nos fuimos a Estados Unidos. Queríamos estrenarla allá y ver si alguien la podía distribuir. I do remember Zombies in the Sugarcane Field. My dad used to talk about it all the time. He passed away 15 years ago, but he told us that around 1965 or 66, a couple of guys showed up at his office with a movie and asked him if he could see it. Right away, my dad noticed that they had an accent, and so he asked them where they were from. Argentina, they said. And then he asked them, is the movie dubbed? And they said, no, it was subtitled. Then he asked them if it was in color, and they said no. So right away, my dad said that he wasn't interested. They didn't show black and white movies, and even less so if they weren't spoken in English. Now, one of the guys, I think he was the producer, got up and said, I'm not leaving this office until you give this movie a chance. I remember my dad used to imitate him talking. And he was so persistent that my dad finally gave in and said, all right, leave it there and come back in a couple of days. You see, in those times, there weren't that many foreign movies, you know, and except for some martial arts Chinese production or some dubbed Italian movie. You see, the average American doesn't like to read subtitles.
Nobody likes to read subtitles. Strikes with its most frightening. They rode into a white man's town. Fred Williamson is Boss Nigger. So at every family gathering, my dad would tell the story over and over again of the night he finally saw the movie. He was by himself in one of the theaters, and when the movie was over, he was absolutely shocked. He seemed to be nailed to his seat. He couldn't even get up. This movie was so different from everything else he'd ever seen before. And he said, it was intense, it was powerful, and so very real. So much so that for a moment, he was afraid that what he was watching was not fiction. So he got back in touch with the guys and told them, all right, I'm gonna show the movie, but only on one theater. And we'll see how it goes in the box office. Now, my dad said he would have never imagined the success of this movie. It was an instant hit. It sold out again and again, and so much so that they had to add late night shows. The projector wouldn't stop rolling. This was the biggest box office hit of a foreign movie in a long time. En ese tiempo, ustedes se acuerdan, estaba marginado todo lo que no fuera oficial. Sí, la verdad. Lo que veíamos, lo que llegaba, era solamente lo que pasaba la censura. Es decir, eran historias de familias felices, de héroes. Eran historias donde todo terminaba muy bien. Era lo que te mostraba. Lo que pasa es que lo que no era oficial no caminaba en aquella época. Y un poco hacer en la película Zombies en el Cañaveral era querer mostrar de que había otras historias para ser contadas. Pero yo creo que no estábamos conscientes realmente de lo que estábamos haciendo. Éramos jóvenes, estaba la cosa juvenil, nos queríamos largar a hacer cosas, hacer teatro, cine, que la gente piense, sienta. Pero en aquella época, ustedes se recuerdan, en el 66, cuando el golpe de Estado de Onganía, ¿no es cierto?, a Ilia, entonces eso repercute también en las otras provincias. Y acá en Tucumán, a Lázaro Barbieri se lo sacan y entra un tal general Otero. Y después de Otero, sigue otros generales. Pues yo te cuento, Lito, cuando hacíamos radioteatro nosotros en aquella época lo hacíamos en los acoplados. Y sí. Una vez estábamos en Santa Lucía trabajando y ya estábamos en plena función, ¿no? Y llegó los militares y tuvimos que parar. Bueno, así desaparecieron un montón de compañeros también. Finalmente la terminamos estrenando el 15 de septiembre del 66 en Nueva York, en el cine Roxy. La estrenamos a sala llena. La gente se acercó porque era una novedad, película de zombies hecha en Argentina. Después, cuando terminó la proyección, se acercaron a felicitarnos. De todos lados nos felicitaban. Al día siguiente, los diarios la elogiaron. Christopher Lee estuvo en el estreno y se acercó a felicitarnos.
Y ¿sabe lo que me propuso? Si yo quería dirigir la próxima película que iba a hacer la Hammer. ¿Y sabe qué película iba a hacer en ese tiempo? Drácula, Príncipe de las Tinieblas. A mí me halagó mucho ese ofrecimiento. Pero bueno, no se dio. Ya la productora estaba trabajando con Terence Fisher, así que él terminó dirigiendo la película. Yo después la vi. Creo que yo lo hubiera hecho mejor. Otro clima, otra intensidad. En fin, no se dio. La cuestión que de ahí nos fuimos a Brasil. Conseguimos presentarla, la película, en un festival de cine de Río de Janeiro. Y ahí también eran contacto de Manucho. Y ahí lo encontramos, trabamos conocimiento con José Mujica Marins. No sé si te acuerdas, era el protagonista, el Zé du Caixão, el José del Cajón de esa película que él dirigía, Esta noche me llevaré tu alma. Vos sabés que a él le encantó nuestra película. Y él decía que nuestras películas estaban emparentadas y que estaban haciendo un nuevo cine de terror sudamericano, ¿no es cierto? Decía, ya le quería poner nombre a la cosa. Quedamos muy de amigos con José. Nos seguimos hablando por teléfono. Te digo, es un personaje, ¿no? Personaje único. Podés hablar de cine, todo lo que quieras con él. Pero no se te ocurra hablar de fútbol porque ahí ya se complica todo, ¿no? Algo me dijeron, estuve en una revista y me dijeron que era una posibilidad, estuvo muy enfermo. Él... Sí, una enfermedad larga, pero no quiero recordar. ¿Sergio trabajaba acá en la casa o esto era parte de su...? No, él acá solamente guardaba sus cosas de trabajo. ¿Se acuerda que le dije por teléfono, estoy buscando un guión de una película de zombies de la década? Sí, pero la verdad yo de eso no sé nada. Él solo venía, dejaba sus cosas y solamente él entraba en el cuarto. O sea que, pero puede estar. Puede estar. Si vos querés, podés pasar, sí, mirar. Claro que quiero. Por ahí encontrás lo que necesitas. Muchísimas gracias. Pero no me desacomodes demasiado, no por favor. No se preocupe. Gracias. A veces me pregunto por qué guardo tantos recuerdos. Vos sabés que nosotros volvimos a la Argentina en noviembre del 66. Estábamos muy entusiasmados con el éxito que había tenido la película, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Y lógicamente damos por descontado que aquí en la Argentina iba a ser mucho mayor todavía. Y estábamos tan orgullosos, tan vanidosos que nosotros queríamos que el estreno fuera aquí en Tucumán. Queríamos que la gente de Buenos Aires supiera que aquí había un movimiento cultural muy importante. Pero no obstante, yo viendo cómo estaba la situación política, la censura, estaba muy virulenta. Y yo le dije a Manucho, mira, ¿no sería mejor que esperemos un poco hasta que calmen las cosas? Y él no. Vos no te hagas ningún problema, la vamos a estrenar sí o sí. La cuestión que la película hacía falta que la apruebe el ente de calificación cinematográfico, la presentamos y esperamos. Nosotros teníamos todo listo, ya habíamos hablado, parientes, amigos, a todos los que habían hecho de zombies, todos estábamos entusiasmados por ver la película. Zombies en el Cañaveral, película hecha en Tucumán, estrenada en Tucumán. Todo estaba listo. Lo aprobaba el ente y nosotros estrenábamos.
La censura en Argentina formalmente empieza a fin de la década del 60 con la llegada de Longaniato, el giro a la derecha político que gobernó Argentina, creó un ente de calificación cinematográfico y que tuvo algunos representantes como Miguel Paulino Tato, que se jactaba de cortar películas y que era como una suerte de guardián de la moral de la cultura argentina. Ahí directamente hicieron una suerte de masacre cortando cientos de películas hasta directamente impedir el estreno de algunas películas que se consideraban por fuera de los valores morales de la sociedad argentina. Esto empezó principalmente poniendo el foco en las películas sexualmente explícitas, principalmente el cine nórdico. Adorado John, Matrimonio sueco. Hay un caso, por ejemplo, el de Persona de Ingmar Bergman, que había dos mujeres, las protagonistas. Estaba, por ejemplo, Lee Bullman, que hacía solamente un relato, digamos, un relato oral de una situación erótica y que se censuró esa parte, solamente por hacer mención verbal de una situación íntima. Y empezaron poniendo el acento en el cine argentino. Por ejemplo, La hora de los hornos, una película de fines de los 60, fue totalmente censurada y tuvo que ser una película clandestina. Carne de Armando Bo, obviamente todo el erotismo de Isabel Sarli en la pantalla era cortado a hachazos. En el 60 tuvimos muchos problemas con la censura, ya desde nuestro comienzo. A Armando hasta por un afiche en bikini, que era una bikini muy amplia, no las chiquititas de hoy día, iba preso. Por cualquier cosa estaba preso. Por las fotos en el frente del cine. Y bueno, qué sé yo, nos pasó de todo. Nosotros fuimos perseguidos por las 3A. Entonces el que mandaba en la policía, Armando fue a verlo, y porque yo no estaba desesperada con mi madre, ¿qué íbamos a hacer? No había forma de escapar, digamos, a este ente. Sí hubo una especie de salvoconducto durante algunos años que fue el Cineclub Núcleo, que Miguel Paulino Tato le permitía pasar películas enteras. Tato fue muy severo, pero el que más estuvo fue Ramiro de la Fuente. En un momento, uno de sus colegas, Armando, fue a hablarlo, dice, Coca, vamos a ir a hablarlo a tribunales, a ver a esta gente si nos cambiamos un poco. Pero me acuerdo que dijo, para mí las mujeres que se desnudan, llámense Loren o Sarli, son vulgares mujerzuelas del fango. Y yo me la haría llorar. Y entonces el que nos acompañaba le dijo, Armando lo quiso trompear. Dijo, mire vos que toca un timbre y usted va preso. Y Armando le dijo, mire, doctor, este es una mesa de café, no me puede mandar preso. Pero esas son cosas que nos han pasado, desagradables, terribles. Yo también te quiero pintar. Yo también soy pintor, ¿sabes? Y mejor que él, mucho mejor. Así. Canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace. ¿Qué pretende usted de mí? Felicia. Así. Esto es lo que yo quería. Sí, te soñé siempre. Empezó en carne, que yo le digo a Armando, yo estoy con una bombachita negra y un sutién negro, y él viene y yo le digo, ¿qué pretende usted de mí? Y ahí empezó todo. Lo he dicho en otras películas, pero no me acuerdo bien en qué momento. Pero fue muy famosa esa frase. Y el criterio de la censura siempre pasa por un mismo lugar. Las reglas de cómo el deseo debe vestirse, investirse, el deseo generalmente sexual. Y hay una secreta conexión entre el sexo y la política. Esto lo vio muy bien Wilhelm Reich, cuando Reich decía, lo voy a decir en términos prosaicos, o sea, una nación que coge mal es una nación que propende al fascismo. Voy a tomar el ascensor y Ramiro de la Fuente sube conmigo. Esos ascensores antiguos chiquititos, y veo que me mira. Yo llevaba este collar. Me mira así, y como él nota de que yo le pesqué la mirada al escote, dice, hermoso collar, señora. Me dijo,
Bueno, después de él viene Tato. Tato había sido periodista, era periodista, y había jugado a la paleta con Armando y todo, habían sido grandes amigos, pero fue nefasto. Para todo el cine argentino fue malo, malo. Pero tuvo poco tiempo, vienen los militares y después ya no está Tato, ¿no? Yo creo que Zombies en el Cañaveral sufrió las consecuencias del poder de sus imágenes y del poder de sus ideas. Creo que a los tipos de la censura no los asustó particularmente la violencia, la sangre o que hubiera muertos vivos. Pienso que tuvo que ver con que esos zombies representaban al pueblo oprimido rebelándose contra el poder. Creo que eso fue lo que les dio verdadero miedo. La cuestión es que 2 semanas más tarde aparece Manucho por esa puerta. Te juro, cuando le veo la cara, ya me di cuenta que traías malas noticias. No me dice nada, sencillamente me entrega esta carta y me dice, toma, lee. A los señores titulares de Bagual Cinematográfica S.A. El ente de calificación cinematográfica cumple en informarles a los titulares responsables de la productora cinematográfica Bagual S.A. la decisión irrevocable de inhabilitar en todo el territorio nacional la exhibición tanto pública como privada del film Zombies en el Cañaveral, debido a que el contenido del mencionado film atenta directamente contra valores morales, católicos y de familia que nuestra institución se encuentra obligada a salvaguardar. Queda usted debidamente notificado. Ahí estábamos perdidos. Había que aceptar la prohibición. Entonces empezamos a hacer intentos de que nos devuelva la película el ente. Y esa fue la sorpresa más desagradable porque no conseguíamos que nos devolvieran la película. Íbamos de oficina en oficina, hablábamos con fulano, hablábamos con mengano. No había caso, de ninguna manera podíamos conseguir. Tocábamos todas las puertas, todos los conocidos y no había caso. Y finalmente un conocido de Manucho le dice, no busquen más. La película de ustedes ha desaparecido. No sé si vos te das cuenta de lo que quería significar desaparecido en ese tiempo. La única copia que teníamos se había quedado con el ente. Era una película que habíamos visto solamente un par de veces y no la íbamos a ver más. Yo nunca me voy a olvidar, fue un 21 de noviembre. Cerca de las 3 de la mañana me habla un amigo diciéndome que se estaba incendiando la oficina de la productora. Yo me fui inmediatamente y cuando llegué ya estaban trabajando los bomberos. Y estaba también Manucho tratando de entrar para salvar la película. Pero obviamente los bomberos no lo dejaron. Ahí era la oficina, en ese balcón del segundo piso. Mira, yo con mi mamá no hablo mucho de estas cosas, no le gusta, pero en algún momento ella me contó que a la mañana siguiente vino, seguía saliendo humo de esa ventana, humo negro. Mi papá sentado en el cordón de la vereda, agarrándose la cabeza. Tenía toda la ropa sucia porque había intentado rescatar la película.
sin éxito. Y sé que él hizo la denuncia porque él siempre pensó que había sido intencional. Y con ese incendio perdimos todo, perdimos guiones, papeles con permiso, fotos, ideas de nuevos proyectos. Pero perdimos los más importantes, perdimos los negativos de Zombies en el Cañaveral. El incendio siempre me pareció sospechoso. Nosotros pedimos que se haga una investigación, pero no pasó nada. La explicación que daban del incendio inclusive era absurda. Decía que el incendio se había producido por lo inflamable que era el material cinematográfico. Es cierto, pero no se encontraron restos de los negativos, no se encontraron ni las latas donde estaban las películas, se encontraron. Mira, esto es lo único que se salvó. Este afiche que hizo mi amigo Francisco Robles. Y para mí este es uno de los recuerdos más preciados que me quedan. Y bueno, ahí mi padre perdió todo. Literalmente todo. Vendió la productora, perdieron la casa donde vivían, el auto, una camioneta, una casa de veraneo que tenían en San Pedro de Colalao. Todo. Y no solo lo físico, lo material, sino que se rompió el vínculo con sus padres, con mis abuelos. Johnny. You're still afraid. Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Una noche me habla Manucho cerca de las 3 de la mañana. Estaba exaltado. Y me dice, ¿vos has visto la película de George Romero, Night of the Living Dead, de la noche de los muertos vivos? A las 3 de la mañana para preguntarme si había visto una película. Le digo, sí, yo la había visto, sí, la vi. ¿Por qué? ¿Qué les ha encontrado de extraño? No sé, ¿qué es lo que tengo que encontrar de extraño? Pero mira, el tipo... Y me dice, ¿no te das cuenta que es una copia de nuestra película? No sé, le digo, sí, hay elementos comunes, pero no sé, ¿qué querés que te diga? Mi padre me habló de una película tucumana, que aparentemente, o sea, habría que chequear, había sido en algún momento una suerte de inspiración a la película de Romero, una tal... el título era algo así como Zombies en el Cañaveral. La verdad es que nunca vi Zombies en el Cañaveral, como nadie vio Zombies en el Cañaveral. Sin embargo, vi muchas veces La Noche de los Muertos Vivos. Y si uno toma esos 2 o 3 minutos que tenemos del tráiler de Zombies en el Cañaveral,
y lo compara con la ópera prima de George Romero, bueno, va a encontrar que hay muchísimas similitudes, ¿no? Hay puestas de cámara, hay tonalidades, hay hasta personajes muy, muy, muy parecidos entre una obra y la otra. La Noche de los Muertos Vivos tiene una potencia política y creo que ese también quizás es uno de los motivos de sospecha respecto de estas películas, ¿no? Donde se ve un colectivo y un colectivo que es capaz de organizarse y que ataca el orden establecido. Recordemos que hay como algunas imágenes extrañas de los militares. Hay un indicio de que hay algo que está pasando en otro orden de cosas. Y si la película de Romero está inspirada de alguna manera en la película de Linares Montt, si no solo se inspiró en la novela Soy Leyenda, George Romero, y vio la película de un tucumano que en el 65 hizo una película de zombies, esa pregunta que a simple vista parece superficial o parece localista, en realidad es muy profunda si uno la piensa, porque te cambia el panorama, te cambia hasta los textos académicos que mencionan a La Noche de los Muertos Vivos como película seminal del terror moderno. A lo que vamos es, ¿y si el terror moderno nace realmente en Tucumán y no en Estados Unidos? ¿Y si el director punta de flecha es Linares Montt y no George Romero? Tampoco sé si esta película del todo existió, entiendo que sí, pero que de algún modo predijo, en cierta forma, a La Noche de los Muertos Vivos. Habría que ver, habría que encontrarle dónde están estas huellas perdidas. Esta es una historia, la nuestra, es una historia de piezas de un rompecabezas faltantes. Cuando faltan piezas fundamentales de un rompecabezas, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, las completamos con imaginación, con conjeturas. Acá nos falta un guión, nos falta una película, nos falta un alrededor, e inclusive ahora nos falta George Romero. No podemos ir y preguntarle si solamente se inspiró en Soy Leyenda de Matheson a la hora de filmar su película, o si quizás vio años antes la película de un tucumano que le reventó la cabeza, como seguro que nos lo hubiese reventado a nosotros. Eso no lo sabe nadie. Esto no tiene nada que ver con el cine, ni con la política, ni la sociología. Pero a mí Ofelio me cambió la vida, ¿eh? O sea, fui a la casa, me mostró el jardín que tiene ahí, su huerta, y me dijo, toma, me dio un brotecito, era una macetita con un penacho. Me la traje para acá, en el medio de la ciudad, y empecé a plantar, y se volvió vida, y se volvió verde, y creció. Y me di cuenta que la vida era esto, no es lo que te dicen, el éxito, las cosas. También es la semilla. Hay gente que nace para cambiar las cosas. Ofelio cambió el cine, sí, pero eso es lo menos importante. Ofelio cambió todo. A mí Ofelio me cambió todo. ¿Te vas? Sí. Chao. Chao. Buen viaje. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Lo conocí a Ofelio cuando vine a investigar para el libro, para el Cañaveral Sangriento.
hace 4 años. Y yo la verdad que no tenía ni idea con qué me iba a encontrar. ¿Con qué te encontrás, no? O sea, Ofelio Linares Montt, ya el nombre, ¿no? Ofelio Linares Montt. Es como una leyenda, un mito, un fantasma. Me encontré con un caballero como de los de antes, no noble, bueno, sabe. Ofelio sabe de todo. Sabe de plantas, sabe de vinos, sabe de literatura, de música, sabe de cine. ¿No sabes lo que sabe de cine? Directores, actores, años. Vos sabés que Manucho estaba como loco. Se quería ir ya a Estados Unidos, a California, a hacerle un juicio a la productora de George Romero por plagio. Yo no sé cómo pensaba hacerle juicio. No teníamos ningún elemento que demostrara la autoría de la película. La única copia que teníamos había desaparecido y los negativos se habían quemado. Así que yo le dije, traté de pararlo después, le dije, mira, Manucho, no te vayas, no tenés con qué demostrar nada. Pero el muy cabeza dura se fue a Estados Unidos, porque lo único que teníamos era el afiche y el tráiler. Vos sabés que el gallego agarró estos dos elementos y así se fue a Estados Unidos. Lógicamente, con estas pruebas, gastó una fortuna en abogado, pero no hubo ningún tribunal que lo tomara en serio. Así que no logró nada y volvió de allá totalmente arrasado. Esta es una de las últimas fotos. La verdad que no se pudo recuperar después de lo del juicio y se vino a pique. Primero dejó de hablar. Imagínate para él lo que era para todos, porque él era súper verborrágico. Después dejó de comer, dejó de fumar. Llamaban a los amigos para venir, no los quería atender. Después se enfermó. Y así siguió hasta que no pudo más y bueno. Mi mamá siempre dice que se murió de tristeza. La muerte de Manucho siendo tan joven fue devastadora para todos. Tantas cosas por hacer, tantas películas por filmar. De él guardo el mejor de los recuerdos, principalmente del hombre que es capaz de jugarse todo por un sueño, inclusive la vida. Yo me alejé del cine. Intenté filmar durante un tiempo una película que la llamé Las Brujas del Tucumán, que eran historias de la brujería en el tiempo de la colonia, pero nunca las llegué a terminar. Estamos hablando de cine y
tomando whisky toda la noche. Cine y whisky, ¿no? Decime si tenés algo más lindo en la vida para hacer esta noche. En algún momento, no sé si por la charla, si por el whisky, le pregunté, me animé a preguntarle si nunca le dio por volver a filmar su película, ¿no? Volver a hacer Zombies en el Cañaveral. Y me dijo que no, que para qué. No, la película está perdida, una película que se la comió el tiempo. Y yo le dije, hay un montón de gente, hay un boca a boca, hay un montón de personas que la convirtieron en medio de una película de culto, una película maldita. Y ahí le dije, te repito, no sé si por la charla o por el whisky, le dije, si te llego a conseguir el guión original de la película, del 65, ¿la haces de vuelta? Al principio se rió porque pensaba que lo estaba cargando. Cuando se dio cuenta que no lo estaba cargando, porque no lo estaba cargando, me dijo que sí. Que si le conseguía el guión, la filmaba de vuelta. Yo creo que me lo dijo porque pensaba que el guión no existía, que ya no había más copias, que era imposible de encontrar. Así que nos dimos la mano, pacto de caballeros, y me fui. Para vos, bien azucarado, Luciano. ¡Qué memoria, Felio! Qué gusto. ¡Qué memoria! Gracias. ¿Cómo andan tus cosas? Bien, bien, bien. Ahí terminando algunos libros para chicos, unas historietas, bueno, puchereando un poco, ya sabes cómo es esto. ¿Vos, Felio, cómo andás? Y bueno, haciendo vida de jubilado, cuidando la parra, este año hubo mucha uva, poca palta. Bueno, pero mucha uva es mucho vino. Y podría haber algo de vino, sí, algo de vino. ¿Vas a hacer este año? Puede ser este año. El año pasado se me agrió bastante, pero bueno, puede ser. Intento de nuevo. Cuando hagas me decís, Mira que te van a probar el vino, Ofelio. Ofelio, toma. ¿Qué es? Abrilo. ¿Qué es? El guión, Ofelio. Original, de punta a punta, enterito. Escena 1 hasta los créditos finales. ¿Has venido a traerme esto? ¿Te parece poco? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Tenés rato? Mirá que me recorrí de punta a punta. Estuve, bueno, te conté, la verdad es que me fui a México en un momento, a Mérida. Me habían dicho que estaba por ahí, que había un par de latas. Bueno, mentira. Después me entrevisté con cada personaje, cada uno, periodistas, coleccionistas. Anduve recorriendo, pero es para hacer un libro, es para hacer otro libro. Y me dieron el dato de Sergio Almirón, el montajista, y bueno, fui a la casa. Sergio murió, la viuda me dejó entrar en su habitación y bueno. Claro, él lo usaba de guía de montaje a esto. Tenía todos los guiones de todas las películas que había trabajado, como si fuesen, no sé, una especie de archivo o colección. La habitación esa era un paraíso lleno de latas, de pósters, de objetos. Era un quilombo también. Imagínate yo ahí adentro. Como chico en juguetería. Estuve, no sé, 3 horas, 4 horas, ya perdí el tiempo. Venía la viuda cada tanto a traerme mate, a preguntarme. Claro, imagínate un desconocido que se te mete en la pieza y te encierra ahí 3 horas. ¡Qué bárbaro! Increíble. Mirá, esto que está aquí, esto es letra de Manucho. Fíjate. ¿Qué escribió? Él escribió esto. Médico escribió, ¿vos lo entendés ahí? Sí. ¿Se podría evitar la escena de la voladura del auto? Muchas gracias. Típico del productor. Eso significaba dinero.
Hay que hacerla ahora, Ofelio. Hay que hacerla. Habrá que hacer. El fervor de Luciano es contagioso. Me recuerda a mis días de mi juventud. Cuando se fue a Buenos Aires me dijo algo que me dejó con el alma llena. La tecnología cambió, pero tu amor por el cine sigue siendo lo mismo. Así que aquí estoy dispuesto. Ya a mí me gusta cumplir mis promesas, así que soy dispuesto a hacer de nuevo todo a pulmón. Ya cuando supieron que hacía la película, ya mucha gente se acercó a colaborar. Así que estoy listo para hacer de nuevo todo con los recursos actuales. De nuevo sentirme como cuando era joven. De nuevo renacer. Ya han pasado más de 50 años, pero vuelvo a sentir entusiasmo por hacer esta película. Claro que esta vez también me impulsa el entusiasmo y el cariño de toda esta maravillosa gente joven que se acercó a trabajar con nosotros en el proyecto. Nosotros también pusimos un gran cariño y todo nuestro esfuerzo para hacer la versión anterior, pero no llegamos a buen puerto. Bueno, la gente joven de hoy es diferente de la de aquellos tiempos. Por ejemplo, una de mis nietas, al conocer el argumento de la película, me preguntó: ¿por qué Bárbara no se defiende de los zombies? ¿Acaso solo el héroe tiene que defenderla? La verdad es que la pregunta me dejó pensando. Así que releí el guión con más cuidado y le hice algunos cambios en los personajes para estar más acorde con los tiempos en que vivimos. En la nueva versión de Zombies en el Cañaveral ya no hay una Bárbara miedosa y pasiva, sino una Bárbara que supera su miedo y que se defiende audazmente del ataque de los zombies. ¡Acción!